thriller histórico, con un reparto espectacular, con mucho rigor histórico, pero por encima de todo es una película de género, una película de ficción. Creo que el espectador va a ver un espectáculo, además de una historia de España que jamás se ha contado. I mean, it's an historical film about a period of time, a long time ago, but it's actually incredibly contemporary. It's about a war abroad and a struggle in government between people who don't want to send soldiers to die abroad anymore, in a country that's spending a lot of money it can't afford to fight a war in foreign countries, and that's ripped directly from today's headlines. And it's a thriller. It's got a murder mystery at the heart of it, but it's also a romance, and there are comic moments. It's a historical piece. It's a film that's very hard to put in a box. The Princess of Emily is a princess who her husband has died, and so she's a character who essentially seeks her power through her relationships with other men in the story who have power. She has a relationship with the king, she has a relationship with Antonio Perez, she also has a separate relationship with Don Juan of Austria. She's a fascinating character and an amazing... Felipe II es un personaje precioso, yo estoy encantado de hacerlo. Creo que es un personaje complejo y yo he intentado darle sobre todo la visión humana del personaje, ¿no? Pero un hombre con sentido de culpa, con un profundo respeto, era un hombre muy inteligente, leído y muy leído, incluso se reía un poco de las intrigas de la corte. Pero tenía celos de su propio hijo o de su propio hermanastro, don Juan de Austria, y su hijo don Carlos. De hecho, vivió dos episodios tremendos con los dos, ¿no? Y uno de ellos es el que se cuenta en esta película. ¿Era el rey responsable de este asesinato, de este crimen de Estado, o se quedó en el primer ministro? Bueno, eso es lo que el thriller toca, este tema, y vamos a ver quién es el culpable. I'm suggesting that your brother has designs not only on power abroad, but possibly on the throne of Spain itself. What? I play Antonio Perez, who was the General Secretary, or First Minister to Philip II at this time. He was probably the most important man in the empire, because it was through him that the king spoke. And power in those days was about access to the king, and I am his right-hand man and his chief advisor. Antonio Perez, in our story, at least, and I suspect in real life, was a very smart, very manipulative, and very canny person. And a very intelligent, very quick-minded, and very able to mix in any society. So, as well as the royals, he was able to bring charm and diplomacy to every situation. I hope I have some of those characteristics, I'm not sure. Lord Ex-Minister, I have orders for you to come with me. What on earth do you mean, ex-minister? A well-known story in terms of Spanish history, and I think he's executed it in a beautiful way. I think he has brought together a crew that's incredibly talented, from the cinematographer and Javier, who's done the costumes, and it's shot in a way that is very classical. And so for me, he's done a really great job. Por fin hacer una película del Renacimiento en España, ¿sabes? Eso es, vamos, es decir, dame el guión ahora mismo y me pongo a trabajar. Eso es lo más bonito que te puedes regalar a nivel escenográfico. Por fortuna, en España tenemos escenarios naturales maravillosos que corresponden a la época, evidentemente con la adulteración de los tiempos, pero que en su potencial artístico, arquitectónico, todavía se conservan estupendamente. Hay muchas cosas que están fuera de época, pero para eso está nuestro trabajo. La época que reflejamos es casi una de mis favoritas, es decir, desde finales del siglo XV a principios del XVII, ese periodo es uno de mis favoritos, ¿no? Entonces, para mí era un lujo. Y bueno, la documentación es la normal en estos casos, de echar mano de pintores contemporáneos, especialmente Sánchez Coello. El trabajo ha sido muy bonito de hacer, era una ropa muy interesante de hacer, y he tenido además muy buen entendimiento a ese nivel con Julia Ormand. Le ha gustado mucho mis trajes y me gusta mucho cómo luce mi ropa, o sea, yo estoy muy contento en ese sentido. Y en el caso concreto de Eboli es que, claro, ya el parche en el ojo ayuda muchísimo a crear el personaje, ¿no? El tipo, ¿no?
es unido a los peinados de la época, que nos hemos intentado adaptar lo más posible a los cuadros. Y sobre todo, incluso el parche, hemos intentado que llevase la misma posición que los cuadros que conocemos, ¿no? Felipe II, el Escorial, la princesa de Éboli. Y yo estaba diciendo, pero eso es fantástico, ¿no? O sea, todo eso, qué posibilidades tan enormes tiene. Y enseguida llegamos a un tono, y en lo que creo que me ha servido de referencia mayor es Tiziano más que Velázquez. Creo que en un punto de colorido un poquito más atrevido, hay unas imágenes fijas hermosísimas en donde se potencia al máximo, pues digamos que la grandeza de los decorados. All over Spain, some of the most magnificent backdrops you'll ever see. That's not what we're shooting. It's not a tourist brochure. We're telling a story about power and sex and corruption and politics, but luckily for the audience, it takes place against this backdrop of staggering beauty and architecture. And it's incredible to think that people were there doing that in that time, and here you are recreating it and getting access to places where it's not only incredibly beautiful, but you're able to reenact in that space. So it's been beautiful. Spain is fabulous. Ormand es una magnífica actriz y es una profesional fuera de serie. ¿Qué voy a decir de Julia Ormand después de ver el primer Caballero, Leyendas de Pasión, Sabrina, etcétera? Para mí ha sido un honor que trabaje en esta película de la cópula Escorial. Y hay personajes que me han dejado muchísima huella. Por ejemplo, Jürgen Pronox ha sido un personaje que, aparte que es un caballero y es un señor y aparte es un excelente actor, y con la edad que tiene estaba siempre dispuesto a dar el 100% de su personaje. Yo he tenido además la emoción de trabajar con mi hija por segunda vez, con Blanca Jara, y que la he visto sufrir mucho metiéndose dentro del personaje y dando mucha vida, y creo que ha hecho una creación estupenda. Joaquín de Almeida está inmenso en la película. Para mí ha sido un descubrimiento, nunca había trabajado con ella. Rosana Pastor, y está espléndida y muy valiente. Fabio Testi, que le adoro y que le quiero y que hace un Duque de Alba inmenso. Jason, ya hemos hablado de que es el perfecto Antonio Pérez.